Bien. Ya. En la pizarra, fíjate que tengo ahí puse unos ejercicios que tenía en algún lugar. Me costó pillarlos, ¿ya? Pero aquí con esto podríamos resumir algo de lo que es una progresión aritmética, ¿ya? En realidad, la progresión aritmética tiene una forma. Esa es la forma de la progresión aritmética y esa es la forma de la diferencia, ¿ya? La progresión aritmética en general es una progresión que en la sub n va a ser, bueno, en la sub 1, ¿cierto? En la sub 2, en la sub 3, y así sucesivamente, ¿sí? Eh, es distinto cuando yo le coloco una suma, porque ahí sería a sub 1 más a sub 2 más a sub 3 más... Y también es distinto a cuando yo le coloco el signo sumatoria, porque va de igual 1 hasta, por ejemplo, 4 del a sub i. Eso significa que estaría sumando el a sub 1 más el a sub 2 más el a sub 3 más el a sub 4. ¿Ya? No vamos a profundizar tanto en sumatorias porque eso lo vimos en la clase pasada. Vimos de hecho varias sumatorias. Y les voy a descargar el video para enviárselo aquí al equipo, para que lo tengan, y con eso yo creo que podríamos tener esa parte ya más o menos. Entonces, por ejemplo, un ejemplo fácil, sería hacer el ejemplo A, ¿ya? ¿Por qué? Aquí te dan varias cosas. A sub 1, generalmente los A sub 1 son el primer término en la progresión aritmética. Generalmente son el primer término, y así consecutivamente. Por ejemplo, si yo hablo de la sub 10, estoy hablando del décimo término. Eso quiere decir que en el décimo término, fíjate, el A sub n es A sub n, eso quiere decir que el n, ¿cierto?, es el que se encuentra aquí en el subíndice. Por ejemplo, cuando yo hablo del décimo término, estoy hablando cuando n vale 10. O si hablo del primer término, estoy hablando cuando n vale 1. ¿Ya? Esas cosas tienen que siempre recordarlas, ¿ya? Entonces, me dicen, calcular el término que ocupa el lugar 50 en una progresión aritmética si el primer término es 5 y la diferencia es 2. ¿Ya? Les voy a dar 2 minutos, 3 minutos, para que intenten hacer ese ejercicio, que no es tan difícil, es solamente reemplazar, y lo analizamos, ¿vale? Ya. Desde ahora 3 minutitos para que hagan ese ejercicio. ¿Están de acuerdo, chiquillos, no? Es que como no me responden, no sé si Sí, están profe. ahí. Ya, vamos. 2, 3 minutitos para hacer ese ejercicio. Avisan cuando lo terminen y lo revisan.
¿Cómo vamos, chiquillos? ¿Lo tenemos o no? Chicos, chicas. Yo ya lo tengo, creo. Vale, Daniela. Vamos a tomarlo entonces y lo vamos a resolver, ¿ya? Entonces dice, calcular el término que ocupa el lugar 50. O sea, cuando hablamos del lugar 50 estamos hablando de cuánto es lo que avanza n. Por ejemplo, el término décimo es cuando n vale 10. O sea, el término que ocupa el lugar décimo está en n igual 10. Por tanto, de aquí nosotros vamos a poder extraer ciertos datos. Nos dicen que n va a ser 50 porque ando buscando el lugar 50. Me dicen que el primer término es 5 y que la diferencia es 2. Entonces, ahora recordando cuál es la forma que tiene la progresión aritmética, a sub n es igual a sub 1 más n menos 1 por d, ¿cierto? N menos 1 por d. Entonces, aquí vamos a encontrar, entonces reemplazamos donde aparece la n, vamos a colocar el a sub 50, el a sub 1 lo conocemos que es 5, y el n sabemos que es 50, menos 1 por d, que sería 2. ¿Sí? Entonces esto sería 5 más 49 por 2. ¿Cuánto es 49 por 2? Creo que es 80, 98 más 5 sería 103. Por tanto, ahí la respuesta sería el término que ocupa el lugar 50 en la progresión aritmética es 103. ¿Sí? Chiquillos, ¿es claro para todos o no? ¿Para todas? Daniela, ¿así le dio a usted? Sí. Vale. ¿Y los y las demás? También, profe. Vale, gracias. Ya. Vamos con el segundo, con el B. ¿Qué dice el B? Dice el undécimo. ¿Cuál es el undécimo término? ¿Cuál es el undécimo? ¿A qué se refiere cuando dice undécimo? Al 11, ¿no? Sí, exactamente. Bien Daniela, bien Géminis. Al número 11. Entonces me dicen, el undécimo término en la progresión aritmética es 49 y su diferencia es 4. Encontrar el primer término. Ya. 3 minutitos para que lo intenten y lo revisamos enseguida.
Eso, LS significa listo. Daniela, lo borraste. Ya, bien, Daniela. Sí, era listo, profe. Ya, no hay problema. A ver, vamos a determinar los datos. Ya, siempre es importante tener datos. Dice, el undécimo término. El término 11 es 49 y la diferencia es 4. Me piden encontrar A sub 1. ¿Ya? Entonces, siempre para que los que todavía no se aprenden la fórmula de la progresión aritmética, siempre funciona de esta manera. ¿Ya? Así. A sub n. El A sub n me dicen que es 49, el A sub 11 en realidad. El A sub 1, ¿cierto? Es nuestra incógnita. El n sería 11 en este caso, menos 1, porque me piden el undécimo término, y n representa, ¿cierto? La posición, indica la cantidad de términos que tiene la progresión. Y me dicen que la diferencia es 4. Entonces 49 va a ser igual a la sub 1 más 10 por 4 serían 40. Entonces 49 menos 40 suman 9. Bien. ¿A eso llegó Daniela? Sí, profe. Gracias, Daniela. Las demás, ¿cómo van? Claudio, Yarid, Sebastián, Vania, Géminis, John. ¿Cómo van, chiquillos? Es claro lo que estamos haciendo, ¿no? Para mí sí, profe. También, profe. Vale. Ya. La progresión aritmética no es tan difícil. Los 3 primeros ejercicios eran justamente para que encontraran todas las incógnitas. Viste que la incógnita podría ser n, la incógnita podría ser el primer término A sub 1, la incógnita podría ser d. Ahora vamos a utilizar este problema. Entonces, dice, el primer término de una progresión aritmética es 5. Su diferencia es 4 y el término enésimo es 53. Hallar el número de términos, o sea, me piden encontrar n. ¿Cierto? Entonces vamos con los datos. Dice el primer término de una progresión aritmética, sería la sub 1, 5. La diferencia me dice que es 4. Y el término enésimo, a sub n, es 53. Me piden encontrar la cantidad de términos, o sea, n. ¿Sí? Entonces, siguiendo la fórmula, tendríamos que 53 es igual a sub 1 más n menos 1 por la diferencia que es 4, ¿cierto? Bueno, primero el 5 pasa restando, quedaría 53 menos 5 igual a 4 por n menos 1. Esto es 48 y el 4 pasa dividiendo al 48, ¿cierto? Y me queda n menos 1. ¿Cuántas veces cabe el 4 en el 48? Creo que 12 veces. Es igual a n menos 1, por tanto n vale 13. ¿A eso llegaron, chiquillas, chiquillos? ¿Sí o no? Yo sí llegué a eso, profe. Ya, bien, John. Yo lo hice de otra forma al final, pero me dio lo mismo. ¿De qué forma, Daniela? Es que, o sea, el 4 lo multipliqué por n y por menos 1 y Ah, después, ya. pero es lo mismo. De acuerdo, es lo mismo, sí. A veces yo no lo hice así porque a veces aprovecho esto, como ya está factorizado, después pasé el 4 dividiendo nomás. Entonces ahí te ahorráis un poquito. Bien. El ejercicio D. Aquí los quiero ver.
Aquí los quiero ver. Determinar la progresión aritmética cuyo quinto término es 14 y cuyo décimo término es 29. ¿Qué datos tenemos? Que A sub 5 es 14 y que A sub 10 es 29. Ya. 2 minutitos para que lo hagan y lo revisamos. ¿Cómo vamos, chiquillos? ¿Lo terminaron o no? Yo encontré algunos datos, pero no sé si está bien. Ya, ¿qué fue lo que hiciste, Dani? El A sub 10 es igual a sub 5 más 5D. Y ahí saqué D. La diferencia. Mira lo que hiciste, ¿eh? No sé si está bien eso sí. Ya, a ver, vamos a ver lo que podemos extraer de aquí. Aquí, de la sub 5 igual a 14, lo que podemos extraer es que el A sub 5 vale 14. Entonces esto sería 14 igual al A sub 1, ¿cierto? Me piden determinar la progresión aritmética, o sea, tengo que encontrar el A sub n, ¿sí? Entonces tengo el A sub 1, que es el valor que no tengo. Aquí, si me dieron la n, que sería el 5, y la d es otro valor que no tengo, ¿cierto? Entonces, aquí podríamos decir que esto es 14 igual a sub 1 más 4D. Y dejamos esta relación aquí en un momento, Enseguida la tomamos. El A sub 10 igual 29. ¿Qué información me entrega? Que el 29 va a ser igual a la sub 1 más, conocemos cuánto vale n, que sería 10 en este caso, menos 1 por la diferencia que tampoco la tenemos, ¿sí? Entonces, esto sería 29 igual a sub 1 más 9D. Y aquí generamos otra relación, porque, Daniela, si tú, por ejemplo, encontrabas la D, ¿cuánto te dio la D? La D me dio 3. La D te dio 3. Y con esa tú, reemplazando en alguna de ellas, podrías encontrar el A sub 1, ¿cierto? Sí, que me dio 2. La D te dio 3 y el A sub 1 te dio 2. Lo vamos a dejar ahí y vamos a utilizar la estrategia del sistema de ecuaciones, ¿ya? Porque aquí tenemos dos ecuaciones, A sub 1 más 4D igual a 14, y tenemos A sub 1 más 9D igual a 29, ¿cierto? Entonces vamos a multiplicar la primera ecuación por menos 1, va a quedar menos A1 menos 4D igual a menos 14, y acá va a quedar A sub 1 más
9D igual 29. Si nosotros sumamos estas dos ecuaciones, ¿cierto? Estas se anulan, estas quedarían 5D. ¿Y cuánto es 29 menos 14? Sería 15, por tanto, la diferencia sería 3. Eso quiere decir que encontraste bien la D. Y luego de eso, tomamos cualquiera de las dos, decimos 14 igual a sub 1 más 4 por D, que sería 3. Esto sería 14 menos 12 igual a sub 1, por tanto, a sub 1 sería igual a 2. Bien. ¿La lograste, pues, Daniela? Lograste bien. Cuéntanos entonces, a ver, vamos a resumir cómo lo hizo Daniela. Daniela, usted dijo que el A sub 5 era igual a ¿cuánto? O sea, puse la sub 10, lo igualé a sub 5 más 5D. A sub 10 es igual a sub 5 más 5D. Ya, Y ahí explíquele a sus compañeros por qué tomó la decisión de hacerlo de esa forma. porque tenía esos datos, tenía dos datos de esa fórmula. Ya, pero, ya, sí, sí, claro. Pero explícitamente, ¿por qué 5D? Porque la sub 5, como son progresiones aritméticas, la diferencia siempre es la misma, entonces me faltan 5 diferencias, por así decirlo. Para obtener la sub 6, a sub 7, a sub 8, a sub 9 y a sub 10. Sí. ¿Ese procedimiento les quedó claro a los demás o no? ¿A los compañeros? Eso es, ¿cierto, Daniela? 5D, pues a sub 5 está a 5 posiciones de diferencia de a sub 10. Ahora, si tuviéramos una ecuación más compleja o algo más complejo, aquí también está la estrategia del sistema de ecuaciones. Ya podemos determinar las dos estrategias. Bien, Profe, dígame. y el A sub n sería reemplazar estos valores en Ah, la fórmula, ¿cierto? eso es lo que nos faltó, sí. Entonces, A sub n sería 2 más n menos 1 por 3. O sea, si esto lo resolvemos, quedaría 2 más 3n menos 3, ¿cierto? Entonces, el A sub n sería 3n menos 1. Ahí estaría. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta el momento, chiquillos? Géminis, Vania, Claudio, Yarid, Sebastián. Ya. Ya, vamos con ese que está ahí. En la progresión aritmética tal que su sexto término es 15 y la diferencia es 3 quintos, hallar el término del lugar 16. Vamos a intentar ese. A ver cómo lo logramos.
2 minutitos, 3 minutitos, ¿ya? Avisen cuando terminen, por favor. En el chat se encuentra la asistencia, chiquillos, por favor, para que la puedan responder. Lo agradecería. Profe, yo no puedo acceder al chat. ¿Por qué no, Sebastián? Es que un compañero me invitó y no me sale la opción. Me dice, el chat de reuniones del canal solo está disponible para los miembros del equipo. Ya. O sea, tú no eres miembro del equipo. No. Ya. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer, pues, Sebastián. Dame un segundito. ¿Podrías indicarme, a ver, tu correo, viejo? Ya. Sebastián Becerra, Sebastián.becerra. @UCM, alumnos, @alu.ucm.cl. Sí, ahí Ya. está. ¿Pudiste? Sí, profe, gracias. Ahora sí. Ya, qué bueno. De forma interna, ¿tú me podrías mandar tu root, porfa, Seba, para colocarte en el registro de la asistencia? Ya, Te profe. lo agradecería, ¿vale? Ya. Ya, pues vamos con el ejercicio. ¿Alguien lo terminó o no? Géminis, John, Yarid, Claudio, Vania. Era el root, ¿cierto, profe? Sí, Sebastián, por favor. Ya. Ya. Daniela, ¿cómo lo logró? Lo hice de la misma forma que el anterior. De la misma forma que el anterior. Ya, a ver, vamos a hacerlo de la misma forma que lo hiciste tú. Dice, en la progresión aritmética tal que su sexto término es 15. El A sub 6 es 15. Y la diferencia es 3 quintos. Me piden encontrar el A sub 16, ¿cierto? Esos son los datos que tú dejaste. Sí. Bien. Entonces, dijimos que A sub 16 era igual a A sub 6 más 10D. ¿Eso dijo, no? Sí. Ya. Entonces, el A sub 6 tenemos, el A sub 6 es 15, ¿cierto? Más 10 por la diferencia, que es 3 quintos. Entonces, el A sub 16 va a ser igual a 15 más 6. 2 por 3 es 6. Por tanto, el A sub 16 va a ser igual a 21. ¿Eso le dio? Sí. Bien.
Ya, y creo que vamos a hacer el último de esta tanda, porque los otros son problemas aplicados, ¿ya? Pero es lo mismo, ¿cachai? Te dan, por ejemplo, dicen los pagos mensuales de Alicia, que hace el inicio efecto del banco, tenemos el sexto y el 10º pago, ¿cachai? Entonces te los dan. Después te dice, ella ganó durante el 7º año y el 25º año. O sea, te están dando los términos de la progresión, tú tienes que encontrarlo y responder las preguntas, nada más. ¿Ya? Así que lo que vamos a hacer va a ser el F. Ya. Interpolar es como intercalar los datos. ¿Ya? Entonces, cuando te piden interpolar, lo que te estoy pidiendo finalmente es como intercalar, ¿cierto? Es como eso. ¿Un espacio para poder hacerlo o lo hacemos juntos? Yo creo que mejor juntos. Daniela, ya. Ya, entonces, cuando te piden interpolar una sucesión aritmética, ¿ya? Nos piden interpolar 5 y que estén entre medio y que sean aritméticos entre el 3 y el 6. Entre el 3 y el 6 nos piden colocar ¿cuántos? 1, 2, 3, 4, 5 términos, ¿sí? Nos piden colocar 5 términos. Esa es la representación, ¿sí? Por tanto, con esos datos, ¿cómo lo podríamos lograr, Dani? ¿Cómo se te ocurre? Colocando A1 igual a 3 y A6 igual a 6. Ya tenemos esos dos datos. ¿Qué más podemos inferir de esto? Tú lo estabas haciendo recién, po. Que A6 es igual a 1 más 5D. Ya, ¿por qué 5D? Este es Porque el A1, ¿cierto? Ese va a ser el sí. A2, el A3, el A4, el A5, el A6, y este va a ser el A sub 7. El 7. Por tanto, aquí no tendríamos A sub 6, sería A sub 7. ¿Sí? Ahí sí. Ya, ¿qué más tendríamos que hacer ahí? Entonces sería 3 más, ¿qué cosa? 6D. 3 más 6D. ¿Sí? Ya, entonces esto sería 3 igual a 6 por la diferencia. Entonces la diferencia sería 3 partido en 6, por tanto D sería igual a 1/2. Logramos la diferencia. Entonces, tenemos que ir al 3, tenemos que ir sumándole 1/2. Entonces, ¿cuánto es 3 más 1/2? 1/2 es 0,5. Entonces sería 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, hasta el último término que sería 6. ¿Es claro, no?
Sí, profe. Ya, a ver, para que hagan uno ustedes. Interpolar. A ver, ¿cuántos pueden ser? Interpolar. 10 medios. Ya, ahí hay uno. Interpolar 10 medios aritméticos entre 40 y 100. ¿Ya? Vamos, 3 minutitos para que lo hagan y lo revisamos. Y el que falte contestar la encuesta de asistencia, por favor que lo haga. No estaba tan difícil, ¿cierto? ¿Lo lograron o no? ¿O falta un poquito? Profe, ¿la diferencia se deja expresar como fracción irreductible o como decimal? Depende de cómo quieras tú expresar la progresión. ¿Cuánto te dio la diferencia? En decimal me dio 5,45. Ya. ¿Cómo lo hiciste? 40 es igual a sub 12 más ¿cuántas de? Le puse 100 es igual a 40 más 11D. Perdón, al revés. Entonces, esto te queda 96 dividido en 11 igual a D. Es 40, profe. No 4. Perdón. Gracias. Entonces, esto sería 60. Y esto te da, entonces te da D igual a 5, 5,45. y el número sigue. Sí, es periódico. Entonces, entonces lo más recomendable es dejarlo como fracción, porque si no es posible que no lleguemos al 100. ¿Ya? Entonces 40 por 40 más 60 onceavos, para ir sumándolo rápido, yo multiplico S por S y se lo sumo a este. Entonces serían 44 más 60, serían 104 onceavos.
Después a este le tenemos que sumar 60 onceavos. Serían 164 onceavos, ¿cierto? Y a este 164 onceavos le tenemos que sumar 60 onceavos. Y esto nos va a dar 224 onceavos. Y así tendríamos que continuar hasta llegar al último término, ¿cierto? Ya, ese va a quedar pendiente para que lo terminen los lectores. Bien, hasta el momento, ¿estamos claros o no? ¿Vamos bien? Hola Krishna, buenas tardes. Aquí está puesto en el chat, Krishna, está puesta la asistencia para que pueda registrarse, por favor. Lo agradecería. Ya, entonces, ahora vamos a analizar algo que tiene que ver con la progresión geométrica. Eh, ya, aquí también encontré unos ejercicios que tenía guardados. Le estaba saliendo polvo, pero ya los desempolvamos este día. Ya. Dice desarrollar los siguientes ejercicios que corresponden a progresión geométrica. Y ahí me dan el A sub n y me dan el R, ¿cierto? Bien. Entonces, el primero ya, ¿cierto? El primero ya es solo tomar y reemplazar. Me voy a llevar esta formulita aquí. ¿Ya? La idea de hacer estos ejercicios, chiquillos, es que ustedes se vayan familiarizando, ¿ya? Con esto y vayan soltando la mano. Esa es la idea. ¿Ya? Que se vayan familiarizando con esto. Y ahí a medida que ustedes van estudiando, entonces después van a comenzar a comprender lo que sigue. Por eso es tan importante que ustedes me indiquen si van comprendiendo lo que vamos haciendo o no. ¿Ah? Por eso les pregunto tanto, ¿ya? Y también es importante que respondan. Bien. 2 minutitos para hacer eso, ¿ya? Y lo revisamos. ¿Ya lo lograron?
dice calcular el noveno término. El noveno término. O sea, me están pidiendo el A sub 9, ¿cierto? Cuyo el A sub 9 es el que no conozco. Me dan el primer término y me dan la razón que es 3. ¿Sí? Entonces, el A sub 9 sería lo mismo que decir 1 por 3 elevado a, en este caso, 9 menos 1. O sea, el A sub 9 sería lo mismo que decir 1, bueno, sería lo mismo que decir 3 elevado a 8. Salió grande, ¿eh? 3 por 3, 9 por 3, 27 por 3, 81. A elevado a 9 sería, bueno, 3 elevado a 4 por 3 elevado a 4, ¿sí? Ya que eso es 81, sería 81 por 81. ¿Cuánto es 81 por 81? 6.561. 3.561. ¿6.000? Sí. 6.561. Muchas gracias por estar atenta. Bien. Ese no era tan difícil. Vamos con el 2. El ejercicio B. Ya, vamos, 2 minutos y lo resolvemos. Todavía falta alguien que responda a la asistencia, aquí en el, que responda a la encuesta que está en el chat. ¿Ya lo terminamos o no? Sí. Gracias. Dice, el quinto término de la progresión aritmética es 162. Y el primer término es 2. Me piden encontrar R. ¿Ya? Entonces, A sub 5, que es 162, va a ser igual a A sub 1 por R
por R elevado a 5 menos 1. 162 dividido en 2 igual a R elevado a 4. 162 dividido en 2 es 81, ¿cierto? Entonces, si extraemos raíz cuarta, ¿sí? Esto va a quedar como la raíz cuarta de 81 igual a la raíz cuarta de R elevado a 4. Pero ojo que esto sale como valor absoluto de R. ¿Y cuánto es la raíz cuarta de 81? 3. ¿Por qué sale como raíz cuarta? Porque si yo tuviera menos 3 elevado a 4, igual sería 81. Y el 3 elevado a 4 también es 81. Entonces aquí salen dos posibles soluciones. Que R sea igual a 3. Y sale la opción de que R sea igual a menos 3. ¿Con cuál nos quedamos? ¿Con el positivo? Nos quedamos en este caso con el positivo. ¿Sí? ¿Ya? ¿Y por qué usted elige el positivo, Iván? Porque la progresión geométrica va aumentando. A menos que digan que va decreciendo, ¿no? Exacto. Ya. Claro, si fuera menos 3, cuando le toque elevado a, va a ser una progresión que no sería monótonamente creciente o decreciente, sino que sería intercalada. Por ejemplo, cuando te toque, sería menos 3 elevado a 1, ese sería menos 3, ¿cierto? El menos 3 elevado a 3 sería menos 27, ¿cierto? Ese sería el problema. Por tanto, elegimos el positivo, no elegimos el negativo. ¿Ya? Muy bien. El tercero de esta tanda. Ya. Bien. 2 minutos para ese y lo revisamos. Me avisan cuando lo terminan. Listo. Ya, Dani.
Entonces, dice, el séptimo término de una progresión aritmética es 192, de una progresión geométrica. La razón es 2. Entonces, sabemos que la forma de la progresión aritmética es a sub n igual a sub 1 por r elevado a n menos 1, ¿cierto? Tenemos que 192 va a ser igual a la sub 1, que es el que queremos encontrar, por la razón elevado a 7 menos 1. Esto va a quedar 192, 2 elevado a 6, 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32, por 2, 64. Esto va a ser 64 a sub 1, por tanto a sub 1 es igual a 192 dividido en 64. ¿Cuánto es 192 dividido en 64? 3. A sub 1 es igual a 3. Exactamente. Bien. Ahí lo encontramos. Vamos con el cuarto. Ya. 2 minutitos para ese. Ya, y lo revisamos. ¿Estamos listos, chiquillos, no? Sí.
¿Cómo hizo este ejercicio, Dani? Pucha, es que estoy segura que no lo hice de la forma correcta, pero llegué igual al resultado, creo. Ya, en realidad una forma correcta, tú dices como para justificarlo de forma matemática. Sí, o sea, yo creo que el procedimiento era mucho más ordenado de lo que lo hice yo. Ya. Siempre cuando necesites ordenarte, recuérdate de los datos. Y después de que te recuerdes de los datos, recuérdate de la fórmula. Sí, eso hice. Anoté los datos de la forma. Ya. Y Entonces, ya. ¿Y después qué? después traté de despejar la n. Ya. Muy bien. Vamos a intentar hacerlo también, ¿vale? Entonces dice que A sub n, sabemos cuánto vale A sub n, lo que no sabemos cuánto vale n. Y necesitamos determinar la posición que ocupa el lugar que vale 1/8. Por tanto, si eso vale 1/8, va a ser igual a, el primer término dijimos que era 32 por 2 elevado a n menos 1, ¿cierto? Entonces, aquí, bueno, el 1, aquí, esto va a pasar dividiendo, ¿cierto? El 32. Y si pasa dividiendo, eso quiere decir que pasa multiplicando al 8. ¿Ya? Entonces, bueno, el 1/8 es lo mismo que decir 2 elevado a 3. Y el 32 es igual a decir ¿cuánto? 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32. Es 2 elevado a 5. ¿Sí? Esto, si lo sumamos, va a quedar 2 elevado a 8, pero va a quedar arriba en el numerador elevado a menos 8. ¿Cuál es el fin de hacer esto? De que aquí, como tenemos una igualdad, igualamos las bases. Resultó que teníamos las mismas bases, por tanto se igualan las bases. Si las bases son iguales, eso quiere decir que los exponentes también debiesen ser iguales. Y así podríamos, ¿cierto?, mantener la igualdad. Por tanto, menos 8 más 1 va a ser igual a 9. ¿Qué significa eso? Que n va a valer menos 7. ¿Tiene sentido lo que hizo, no? A ver. No, profe, disculpe, colocó en la razón 2, no un medio. Ah, ahí está el error. Se puede escribir como 2, pero tendría que quedar menos n más 1, ¿o no? Exactamente. Ya, muchas gracias. Ahí está la observación. Esto es un medio, ¿cierto? Y para que quede arriba, esto queda negativo. Esto queda negativo, ¿cierto? Esto queda negativo. Por tanto, esto de aquí queda negativo. Ahí sí. ¿Ya? Y si lo continuamos acá arriba, menos 8 va a ser igual a menos n más 1, ¿cierto? Intercambiamos al 8 con el n. Entonces, n vale 9. ¿Sí? ¿Eso le dio Daniela a John? A mí me dio eso. Sí, me dio 9. Eso significa que A sub 9 es igual a 1/8. Dani, ¿a usted le dio eso también? No, yo me había enredado después. ¿Hasta qué No parte recuerdo llegaste? nada. Eh, es que el 8 por 32, por ejemplo, ahí cuando está ahí abajo lo multipliqué, entonces como que me empecé a enredar. Ya. Siempre que tengáis un 8, un 32 o veáis que son múltiplos del 2, exprésalos como potencia. ¿Ya? Esa es una buena estrategia. ¿Vale? Sí, ya. Eh, ¿les habrá quedado claro a los demás compañeros y compañeras? A mí sí, profe. Vale, Sebastián. ¿Y los demás? Géminis, Yarid, Krishna. Vale, Yarid.
Ya, Krishna. Muy bien. Ya. A ver si se acuerdan de interpolar o intercalar. Ya, tenemos que interpolar 5 términos entre 1/8 y 512 para que resulte una progresión geométrica. Entonces, aquí tendría que ir 1/8, 1, 2, 3, 4, 5 términos, y estaría el 512. Eso quiere decir que ese sería mi A sub 1, y este sería mi A sub 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ese sería mi A sub 7. Ya. Les voy a dar 2 minutitos para que lo intenten y lo revisamos. ¿La logran, chiquillos, o no? John, ¿la logra usted o no la logró? A mí me dio -4 y 4. ¿Y Daniela? Sí, lo mismo. Ya. ¿Pero quién es el 4? ¿Quién es el -4? Porque aquí tengo que La, colocar términos. ¿cuánto es que se llama? R. No me acuerdo cómo se le dice. La razón. Con razón, Eso. sí. Ya. Vamos a recordar que la razón podría calcularse así, ¿cierto? ¿Así calcularon la razón? ¿Cómo calcularon la razón? También la podría obtener de acá. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para quienes no sepan encontrar la razón, ¿cierto? Lo que yo sé es que
A sub n es igual a sub 1 por r elevado a n menos 1. ¿Sí? Eso quiere decir que r elevado a n menos 1 es lo mismo que decir a sub n dividido en a sub 1. También es otra alternativa de encontrar la razón. ¿Sí? Por lo tanto, el a sub n en este caso es 512. ¿Sí? Vamos a hacer algo antes. Vamos a utilizar el a sub n, el 512. El a sub 1 es 1/8. La razón tenemos que encontrarla. Y el n en este caso sería 7 menos 1. Aquí entonces multiplicamos el 512 por el 8. Y eso va a ser igual a r elevado a 6. 512 por 8, ¿cuánto es? 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32, por 2, 64, por 2, 128, por 2, 256, por 2, 512. Eso sería 2 elevado a 9 por 2 elevado a 3. ¿Cierto? Sería r elevado a 6. Entonces, esto sería 2 elevado a 9, 10, 11, 12. ¿Sí? Igual a r elevado a 6. Entonces vamos a elevar todo a un sexto, que sea otra alternativa de desarrollo. Se me va a quedar 2 elevado a 12, elevado a un sexto, y el r elevado a 6 me va a quedar también elevado a un sexto. Estos se van a simplificar, y como ya dijimos, sale como valor absoluto de r, siempre que el índice sea par. Y aquí va a quedar 2 elevado a... Esto se simplifica y quedan 2. ¿Ya? Pero como dijimos delante, nos quedamos con el positivo. Por tanto, R vale 4. ¿Sí? Descartamos R igual menos 4 por ser negativo. Ya que la progresión geométrica es creciente. Y si la razón fuera negativa, entonces es probable que en algunos casos decreciera. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿cuánto es 4 por 1/8? Profe, Dígame, ¿y con la fórmula cómo se hacía? ¿cuál fórmula? La otra, la que es para sacar R. Esa que es que depende, porque tú tienes, por ejemplo, R elevado a esta que está acá, ¿cierto? Sí. Nosotros ahí tenemos que R es igual a sub n partido por a sub n menos 1. Ahí no habría problema. ¿Sí? No habría problema porque no tenía el elevado, porque ahí hay una razón de diferencia nomás, ¿cierto? En cambio, cuando usamos la otra, estamos despejando el a sub 1 de acá. ¿Cachai? Estamos despejando la sub 1 de ahí. Perdón, el R. Por tanto, sería R elevado a n menos 1 igual a la sub n partido el a sub 1. Y ahí es cuando utilizamos el n, ¿cachai? Al que estamos utilizando de a sub n, que en este caso sería el 512, lo estaríamos usando como a sub 7. Por eso colocábamos acá a sub 7. ¿Explico bien, Daniela? ¿O no es tan claro? Por ejemplo, si usara la de arriba, el A sub n menos 1 tendría que sacar el A sub 6. Exactamente. Ahí necesitaríamos, por ejemplo, tenemos el a sub 7, necesitaríamos el a sub 6. El A sub 6 lo saco multiplicando ese de la razón. Por la razón, exacto. Porque aquí la razón, yo por ejemplo, el primer término de un octavo, lo multiplico por la razón y me da 4. Si lo vuelvo a multiplicar por la razón me va a dar 2. Después me va a dar 8. 32. 4 por 2 son 8, 4 por 3 son 12.
Y después viene el 512. Y si no ¿Cachai? sé la razón todavía, ¿cómo saco la sub 6? Por eso, tenéis dos chances. Si tienes dos términos que estén continuos, por ejemplo, si tuviera S con S o S con S, ¿cachai? Entonces yo podría sacar el R con el A sub n partido en el A sub n menos 1. ¿Sí? Pero necesitas tener dos que sean continuos. Ah, ya. Si no tienes dos que sean continuos, seguramente vas a tener los extremos. Y si tienes los extremos, entonces los sacas de esta fórmula. Lo sacas de la fórmula, de la progresión geométrica. Ya. De ahí. ¿Sí? ¿Me explico bien o no? Sí, profe. Ya. Qué bueno. A ver. Aquí hay uno, po. De esos que tú preguntas, Daniela. Encontrar los 5 primeros términos de una progresión geométrica, de modo que el primer término, que el primero sea 2 y el segundo sea 3. ¿Cachai? Que aquí ahora tenemos dos términos continuos. ¿Viste que ahora tenemos dos términos continuos? Entonces, como tenemos dos términos continuos, dice, de modo que el primero a sub 1 sea 2 y el segundo sea 3. Entonces, con eso podríamos encontrar R, porque R es a sub n partido en a sub n menos 1. En este caso, podríamos utilizar el a sub 2 dividido en el a sub 1. ¿Sí? Por tanto, R en este caso me quedaría 3 medios. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la progresión geométrica? El primer término sería 2, el segundo término sería 3, el tercer término, ¿cuánto sería? 9 medios. El cuarto término, ¿cuánto sería? 27 cuartos. Y el quinto término, ¿cuánto sería? ¿Me siguieron o no? Sí, profe. Vale. ¿Los demás? ¿Los demás? Ya. Bueno, nos queda interpolar, ¿cierto? Y determinar si esas sucesiones son progresiones geométricas o no. A esta altura yo creo que ya eso lo podrían desarrollar ustedes, ¿cierto? Para cuando estudien o... ¿Les parece bien? Sí, profe. Ya. Vimos un resumen de la progresión aritmética y la progresión geométrica. ¿Cuál era lo otro que íbamos a revisar? Géminis, Vania, Yarid, Daniela, Krishna, Sebastián, Claudio, John. ¿Qué más revisamos? Yarid, ¿me pregunta? ¿Me pregunta a mí o...?
¿Qué dicen los demás compañeros? Eso necesitan, ¿no? Sí, eso también entra en la prueba. Ya, vale. Entonces trabajemos con un poco de teorema del binomio. Ya, aquí ustedes tienen, voy a copiar justamente lo que ustedes tienen acá. Teorema del binomio. ¿Ustedes saben leer esta notación? ¿Entienden lo que significa esto? Pregunta. Bueno, más o menos, profe. Ya. Les voy a explicar qué es lo que significa esto. Esta expresión es una suma, es una sumatoria de un binomial. El binomial es esto, que está acá. El binomial es esto que está acá. ¿Ya? Esas dos cosas las vamos a necesitar para poder hacer la expansión del teorema del binomio. Si ustedes me dan 30 segunditos, 30 segunditos, ya llego al tiro. Espérenme un poquito, chiquillos, ya vengo al tiro, ¿vale? No se preocupe, profe. No se preocupe, profe, dele nomás. Ya, 2 minutitos que llegó la pequeñita. Ya, que estaba despertando, entonces cuando despierta y se pone a veces un poco doña maña. Seguramente quiere su lechecita. Bien, oye, a uno que le gusta la leche cuando es chico, yo no sé a ustedes les sigue gustando la leche, ¿no? Yo creo que es cosa de cuando uno es más chiquitito, la verdad. Sí. Igual ahora a mí me gusta la leche con café, se la encuentro rica. O el mocachino igual me gusta. Bien. Ya, ese fue como el recreo que tuvimos. Ya. Fíjate que el desarrollo del teorema del binomio sirve para encontrar binomios. ¿Ya? Por ejemplo, cuando yo tengo el A más B, por ejemplo, elevado a 0, eso es 1, ¿sí? Cuando tengo a ver, lo voy a hacer un poco más acá. Cuando tengo el A más B elevado a 0, sabemos todos que todo número elevado a 0 es 1. Cuando tengo el A más B elevado a 1, eso es lo mismo que decir A más B, ¿sí? Yo me imagino que ustedes se acuerdan cuál es el cuadrado de binomio. El A más B elevado a 2, ¿cierto? Es el primer término al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, más el último al cuadrado.
Ahora se las pongo un poco más difícil. Cuando viene el cubo, ¿se acuerdan cuál es el desarrollo del cubo de binomio? Primer término al cuadrado más el triple del primero al cuadrado por el segundo, más el triple del primero por el segundo al cuadrado, más el último al cubo. Y así yo podría seguir muchas veces. Pero hacer los demás, por ejemplo, el A más B elevado a 4, elevado a 5, ya un poco complejo acordarse, ir acordándose de las fórmulas. ¿Ya? Y aquí es donde apareció Pascal, un matemático, y hizo el triángulo Pascal. El triángulo Pascal, él hizo un triángulo Pascal que sirve para determinar los coeficientes de los términos de los desarrollos de los binomios. ¿Cuál es el triángulo de Pascal? Que comenzaba con un 1, después había 1, 1, después seguíamos anotando el 1 y aquí sumábamos. El 1 más 1 era un 2, después venía un 1. Siempre partíamos con un 1, sumábamos eso, que sumaban 3, 2 más 1 son 3, terminábamos con un 1. Comenzamos y terminamos con un 1. Comenzamos con el 1, entonces aquí me va a quedar 4, 3 más 3 sería 6, 3 más 1 sería 4, y aquí sería 1. Si nosotros continuásemos, esto sería 5, este sería 10, este sería 10, este sería 5, terminamos con el 1 y así podríamos continuar. Te fijas que es como un triángulo y ese triángulo se llama el triángulo de Pascal. Ese triángulo de Pascal me sirve para poder obtener cuáles son los coeficientes. Fíjate, para el A elevado a 0, para el primer término elevado a 0, el coeficiente es 1. ¿Cierto? Para cuando es A elevado a 1, vamos a tener un 1 y un 1 de coeficiente. ¿Te fijas? Tenemos el 1, ese y ese. Para el cuadrado, que sería el tercer elemento, tendríamos un 1, tendríamos el 2 y tendríamos un 1 de coeficientes. Ahí aparecen. Si fuera el A al cubo, el A más B al cubo, 1, tenemos al 3 y tenemos al 1 nuevamente. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, yo podría, por ejemplo, describir en este caso cuál sería el A más B a la cuarta, que según lo que yo acabo de escribirles tendría estos coeficientes. Les voy a pedir de nuevo un segundito porque si en cualquier momento se me va a apagar el computador y ahí sí que vamos a estar en problema. Ya. Ahora tengo conectado el computador y sin riesgo a que se me vaya a apagar. Entonces, yo por ejemplo podría determinar ahora el A más B a la 4, pero tendría que ir revisando un patrón. ¿Cuál sería el patrón que tendría que ir revisando? Tendría que ir revisando este patrón. Fíjate, ¿qué pasó con el A a la 3? El A a la 3 comenzó a bajar a A a la 2, después bajó a A a la 1 y después bajó a la 0. No sé si logran ver bien ese patrón. Después es como si tuviera un B elevado a 0, porque eso es 1, ¿cierto? Y después el B comenzó a subir a 1, después subió 2, subió 3. ¿Se dan cuenta de ese patrón? ¿Me explico bien con lo que estoy diciendo o no? Hasta ese punto. ¿Me explico con lo que estoy diciendo hasta ese punto? Sí, profe. Ya. ¿Los demás? ¿Las demás? Bien. Entonces, por ejemplo, voy a tomar estos coeficientes. Entonces, el primero voy a decir, ya, el primero va a ser A elevado a 4. El segundo va a ser 4, ¿cierto? Pero el A comienza, el grado del A comienza a disminuir y el grado del B comienza a aumentar. Después viene el 6, el A comienza a disminuir y el B comienza a aumentar. Después tomamos el 4, el A comienza a disminuir, el B comienza a aumentar, y por último el coeficiente último es 1,
el A quedaría como A elevado a 0, que eso es 1, y me quedaría el B a la cuarta. ¿Te fijas que con el triángulo de Pascal es súper simple ir subiendo y bajando los grados? Es súper simple obtener los valores. Por ejemplo, el A más B elevado a 5, yo también lo podría obtener, ¿sí? Entonces aquí podría, por ejemplo, obtener el A elevado a 5 más 5, el exponente del A comienza a bajar y el B comienza a aumentar, más 10, A elevado a 3, B elevado a 2, más 10, A elevado a 2, B elevado a 3, más 5, A, B elevado a 4, más B elevado a 5. Y fíjate que así yo podría continuar si yo sigo haciendo el triángulo de Pascal, porque es re fácil, porque parte con un 1, después este se suma 6, este sería 15, este sería 15, perdón, 20, este sería 15, ese sería 6, y terminaríamos con un 1, y yo podría hacer fácilmente el A más B a las 6. Pero ¿qué pasa si yo te pido el A más B elevado a 15, por ejemplo? Yo quiero que tú hagas el desarrollo del A más B elevado a 15. Entonces ya esto se transforma en una joda, ¿cierto? Entonces ya es difícil que podamos determinar esos elementos, ¿ya? Y es en ese sentido en el que aparece el teorema del binomio, ¿ya? Este teorema del binomio me ayuda justamente a calcular los términos y los elementos, ¿ya? Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Si yo, por ejemplo, quisiera, bueno, aquí tenemos el n sobre k, y el n sobre k tiene esta forma, ¿sí? Parte desde el k igual 0 y llega hasta el n. Vamos a hacer el cuadrado de binomio, a más b al cuadrado. Sería igual a la sumatoria, desde k igual 0 hasta 2, del binomial 2, 0, de a elevado a n menos k, o sea, 2 menos 0, b elevado a 0. ¿Sí? ¿Qué significa eso? De hecho, no lo voy a escribir así. Lo voy a escribir como a elevado a n menos k y k. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto es una suma. O sea, va a pasar el primer término. ¿El primer término cuál va a ser? El primer término va a ser 2 elevado a 0, o sea, 2 sobre 0, por a elevado a 2 menos 0, b elevado a 0. Más, porque es una sumatoria. Pasamos ahora al k igual 1. O sea, esto es 2 sobre 1 por a elevado a 2 menos 1 por b elevado a 1. K tomó el valor 1 en este segundo término. Y en mi tercer y último término, ¿y por qué digo tercer y último término? Porque n llega hasta el 2 y parte del 0. O sea, 0, 1, 2. Tenemos tres términos, ¿sí? Va a ser 2 sobre 2 por a elevado a 2 menos 2 por b elevado a 2. Hasta ese punto que estoy ahí, estamos aprendiendo a usar esa expansión del teorema del binomio. Hasta ese punto, ¿me siguen con lo que estoy haciendo, sí o no? Vale, Vania. ¿Los demás? ¿Las demás? Krishna, Géminis, Yerid, Claudio. Vale. Bien. Entonces, calculemos esto. Ah, pero hay un teorema. Ya, usemos este teorema que está acá. Hay propiedades, sí, que cuando tenía el 2 sobre 0 es igual al 2 sobre 2, y esos son iguales a 1. Pero vamos a comprobarlos, ¿vale? Entonces, acá tenemos que calcular cuánto es el 2 sobre 0. Esto sería 2 factorial dividido
en 2 menos 0 factorial por 0 factorial. Bueno, ahí también hay otra propiedad que dice que 0 factorial es 1. 0 factorial es 1. ¿Ya? Entonces, esto nos quedaría 2 factoriales, 2 por 1. Abajo, 2 menos 0 sería 2 factorial. Entonces, finalmente, en vez de hacer eso, lo vamos a dejar escrito como 2 factorial dividido 2 factorial por 1. 2 factorial lo simplificamos y esto me va a quedar 1 sobre 1, por tanto, eso me va a quedar 1. ¿Sí? Lo mismo pasa con el 2 sobre 2. Si nosotros sacamos ese, sería 2 factorial dividido en 2 menos 2 factorial, que eso sería 0 factorial, sería 1, por el 2 factorial, que sería el k de abajo, ¿cierto? Entonces, ese me queda 1, y esto me queda 2 dividido en 2, y se resuelve todo, queda 1. ¿Sí? Por tanto, ese término sería 1. Entonces me quedaría a elevado a 2, y b elevado a 0 también es 1. ¿Cierto? Más. Ya, el 2 elevado a 1 lo sacamos al tiro. El 2 sobre 1, perdón. Este factor también es 1. A elevado a 2 menos 2, eso es 2 elevado a elevado a 0, y todo número elevado a 0 es 1, por tanto termina en el cuadrado. ¿Y cuánto es 2 sobre 1? Vamos a ver al tiro. 2 factorial dividido en 2 menos 1 factorial por 1 factorial, ¿cierto? Entonces, eso sería lo mismo que decir 2 por 1 dividido en 1 factorial por 1. Eso es todo 1 y eso finalmente va a ser 2. Por tanto, el término de acá va a ser 2 por a elevado a 1 por b elevado a 1. ¿Y te fijas que tenemos el desarrollo del cuadrado de binomio? ¿Me explico bien? Daniela, John, chiquillos, chiquillas. Sí, profe. Ese es el uso del binomial, ¿ya? Del teorema del binomio. Entonces, por ejemplo, cuando me piden encontrar la expansión del binomial de esta. Esa. Ya, aquí la voy a dejar esta. ¿Ya? Entonces, ahora cuando hablemos de A y de B, tienen que colocarlo entre paréntesis. Por ejemplo, cuando coloquen el A, este va a ser 2x, entre paréntesis. Cuando coloquen el B, va a ser 3y cuadrado, entre paréntesis, ¿ya? Eso es lo único que cambia. ¿Quieren que lo hagamos juntos o lo quieren hacer ustedes? Primero y luego lo revisamos. ¿Qué hacemos? Ya. Considerando el tiempo, lo vamos a hacer juntos mejor. Eso. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Vamos colocando. ¿Quién es el n y quién es el k? Bueno, primero vamos a escribir la sumatoria. Desde k igual 0 hasta el 4 de n sobre k. Y aquí es donde les digo que tienen que tener el cuidado. Porque el a en este caso va a ser 2x elevado a n menos k. Y el b va a ser 3y cuadrado elevado a k. ¿Ya? Entonces ahora partimos. El primer término va a ser 4, 0.
¿cierto? Por a, que en este caso sería el 2x, elevado a 4 menos 0, por el 3y cuadrado elevado a 0. Más. Cuatro sobre 1, ¿cierto? Por el 2 elevado a x, elevado a 4 menos 1. ¿Me van siguiendo, chiquillos, lo que voy haciendo, no? Aquí el k pasó a ser 1. Por el 3y cuadrado elevado a 1. Más, el próximo término va a ser 4 sobre 2 por el 2x elevado a 4 menos 2 por el 3y cuadrado elevado a 2 más el 4 sobre 3 por el 2x elevado a 4 menos 3 por el 3y cuadrado elevado a 3 más el último término que es 4 sobre 4 por el 2x más junto por el 2x elevado a 4 menos 4 por el 3y cuadrado elevado a 4. Chiquillos, ¿me siguieron lo que hice? Sí, profe. Vale. Entonces aquí, bueno, sabemos que ese término es 1. Sabemos que también ese término es 1. Por tanto, aquí me va a quedar 2x elevado a 4. Entonces podríamos calcular el 2x elevado a 4 al tiro. 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Entonces este va a ser un 16x cuadrado. Más 4 sobre 1. Ahí tenemos que ir teniendo una... ¿Cómo es el 4 sobre 1? Sería 4 factorial partido en 4 menos 1 factorial por 1 factorial, ¿cierto? Pero fíjense cómo va a ser cómo hago esto va a ser 4 por 3 factorial, ¿cierto? Porque 4 por 3 por 2 por 1. Y acá el 4 menos 1 es 3 factorial por 1 factorial. Ese se simplifica, por tanto, esto me queda 4. ¿Sí? Por tanto, ese me va a quedar 4. Fíjate, está el n elevado a 4, según el triángulo de Pascal, estaríamos acá, po. Entonces, el segundo término va a ser 4, el tercero va a ser 6, el otro va a ser 4. ¿Ya? Saquemos lo otro al tiro. El 4 sobre 2, que sería 4 factorial dividido en 4 menos 2 factorial por 2 factorial, ¿cierto? Bueno, el 4 es lo mismo que decir 4 por 3 por 2 factorial dividido en 2 factorial por el 2 factorial, que sería 2 por 1. Eso lo podemos simplificar, y el 2 en el 4 cabe 2 veces, y 2 por 3 es 6. Coincide con lo que dijimos, ¿cierto? Después, el 4 sobre 3 debe ser igual al 4 sobre 1, ¿cierto? 4 factorial dividido 4 menos 3 factorial por 3 factorial, ¿cierto? Eso lo dejamos como 4 por 3 factorial dividido en 1 factorial por 3 factorial. Eso lo simplificamos y me va a quedar 4 dividido por 1, eso es 4. Bueno, y también sabemos que el 4 sobre 4, eso es 1, lo demostramos delante. Entonces, este me quedaría 4, aquí sería 2 elevado a 3, 2x elevado a 3, sería, este era elevado a 4, dije, ¿cierto? Entonces este sería 2 por 2, 4 por 2, 8, por 8, x elevado a 3, por 3 y cuadrado. Más, ese término me quedó 6, esto me va a quedar 2x elevado a 2, va a ser 2 por 2, 4, x cuadrado por 3 serían 9, y cuadrado al cuadrado sería y a la cuarta,
más el 4 sobre 3 me queda 4, dijimos, por el 2x, por el 3 por 3, 9 por 3, 27, y el i cuadrado al cubo sería 2 por 3, 6, propiedad de las potencias, más este queda 1, este también queda 1, entonces sería 3 por 3, 9 por 3, 27 por 3, 81, y cuadrado a la cuarta sería 4 por 2, 8. Y para finalizar, eso quedaría como 16x a la cuarta más 4 por 3, 12, y 12 por 8 serían 80, 96, x cubo y cuadrado, más 6 por 9, 54, y 54 por 4 serían 216, x cuadrado y a la cuarta, más 27 por 2 serían 54, por 4 serían 216, y x y a la sexta me corrobora si estoy bien o no. Son 54, sí, 54 por 4. Sí, está bien. Más 81 y a la 8. Chicos y chicas, ¿me siguen lo que acabo de hacer o no? Sí, profe. Ya. Ahora, hay otra técnica que cuando te piden encontrar, por ejemplo, te piden encontrar el término independiente o te piden encontrar esos términos, no lo vamos a alcanzar a ver ahora, pero le acabo de dejar un link en el chat en donde ustedes pueden encontrar esas cosas para que puedan complementar el estudio.